en el marco de Malvinas en primera persona. Agradecemos muchísimo la generosidad del contraalmirante retirado Carlos Castro Madero, a quien saludamos y le damos la bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo le va, Carlos? Buenas tardes, un gusto y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Para mí ya esta charla es el mejor homenaje que podemos darle a aquellos que cumplieron con su deber, que no caigan en el olvido. Así que muchas gracias por el esfuerzo que están haciendo ustedes para que esto no se produzca. Le contamos a la audiencia, nuestro contacto fue vía mensajes y por eso le agradecía muchísimo por la tremenda predisposición. No dudó un segundo en responder afirmativamente a nuestra invitación, así que el reiterado muchas gracias. Nosotros acostumbramos, Carlos, cuando entrevistamos a un veterano de Malvinas, a que nos cuente un poco más allá de la historia puntual de lo que fue esta parte tan importante de nuestra historia, un poco su historia, contarnos de sus orígenes. ¿Usted de dónde es oriundo, Carlos? Yo soy porteño, soy hijo también de marino. Mi padre llegó a ser vicealmirante de la Armada, pero él agarró la parte técnica, fue físico nuclear y llegó a ser presidente de la Comisión de Energía Atómica. Pero bueno, yo siempre la vocación marina siempre la tuve y bueno, gracias a Dios entré en el año 74, me recibí en el 77 y en el 78 ya como guardia marina, primer destino en el portaaviones. Ajá. Todo el año preparando para el conflicto con Chile, que felizmente no se concretó, pero ahí tuve mi primer contacto con una armada realmente preparada para el combate y bueno, pude ver y valorar tanto a los oficiales, suboficiales y conscriptos de la calidad humana y profesional. Cuando uno está cursando los estudios, en este caso el suyo, para egresar como guardia marina, imagina que pueda tener una contingencia inmediata como la que le tocó vivir o por ahí, si bien está dentro de las posibilidades, obviamente, formándose para ser parte de los cuadros de la Armada, lo veía muy lejano a ser parte de esta historia. No, por supuesto, uno lo veía un poco lejano, ¿no es cierto? Lo mío fue muy súbito, porque fue ya el primer año de guardia marina, ya el conflicto, y bueno, ya después del 78 en el 82, 4 años más tarde, bueno, ya después hay un conflicto ya en forma práctica y seria. Seguro. ¿No? Nos contaba de su papá, que también fue oficial de la Armada, pero nos hablaba de la parte técnica. ¿En qué momento de la carrera puede optar, sería la pregunta, por elegir una forma de desarrollar esa carrera u otra, la parte técnica o la parte de las armas, la parte de estar embarcado? ¿Cómo se enfoca esa parte en los estudios, Carlos? Sí, el caso de mi padre fue muy particular. Lo que pasa es que él era primera promoción, siempre fue un hombre sumamente destacado en toda la parte técnica y bueno, pero él hizo una carrera naval, hizo la escuela de guerra y terminada la escuela de guerra, la Armada siempre estuvo muy relacionada con todo el tema nuclear, se seleccionaba a gente muy preparada porque tenía que ser un desafío muy importante de mandarlo al Centro Atómico Balseiro a hacer el curso, que es un curso muy muy exigente. Sí. Y bueno, lo mandaron a mi padre, se recibió de licenciado en física nuclear y después hizo la tesis, lo mandaron a Estados Unidos 2 años para preparar la tesis, se recibió un doctor en física. Así que lo de él fue muy particular. En la Armada, justamente, había lo que se llamaba la función ejecutiva. Entonces uno tenía que hacer el primer año de escuela naval y después, si andaba bien todo lo que es las materias de ciencias exactas, como matemática, física, tenía la posibilidad de ir a función ejecutiva, que lo preparaban, cosa que uno saliese de la escuela naval y ya lo mandaban a LITBA a poder estudiar una carrera de ingeniería. Y yo realmente entré por un tema para ser ingeniero. Así que hice mi primer año en la escuela naval, me fue muy bien, todo lo que era materia técnica, así que quise aplicar para la parte de función ejecutiva, pero ese justo año lo eliminaron. Así que me creó una duda a ver qué hacía, pero bueno, felizmente decidí seguir y realmente me encantó la carrera y tuve una carrera que enorgullezco mucho y realmente tanto por lo que yo viví y por lo que me dio la Armada a lo largo de toda la carrera naval. Digamos que si tuviera que elegir, volvería a elegir lo mismo de nuevo. Seguramente, seguro que hubiese elegido, porque está toda la parte profesional, la parte de camaradería y las relaciones superior-subalterno que es invalorable. Primer destino el portaaviones, nada más ni nada menos, nos decía. Primer destino portaaviones, ya le digo, fue todo el año preparado para un conflicto que, bueno, felizmente a fin de año ya pasamos Navidad a bordo, casi entramos en combate, pero felizmente por la acción del Papa y el cardenal Zamoré pudimos
terminar en un proyecto de paz que, bueno, gracias a Dios, finalmente el Tratado de Paz y Amistad que terminó firmándolo el gobierno de Alfonsín. ¿Y qué rol de combate tenía en el portaaviones? Yo ahí estaba destacado en toda la parte de armamento. Básicamente el portaaviones es una nave de combate que tiene dos factores que son muy importantes, que es la parte alerta temprana, porque permite a través de sus aviones, sobre todo la parte antisubmarina, aviones antisubmarinos y aviones de combate. Y son aviones también de exploración, entonces pueden explorar y detectar al buque enemigo a mayor distancia que la que ellos pueden atacarnos. Y después a través de los aviones de combate, de los A4, poder atacarlos también a mayor distancia. Así que ese es un factor muy importante. Así que nosotros estamos en todo el apoyo a toda la parte de lanzamiento y recuperación de aeronaves. ¿Y después del portaaviones qué destino tuvo? Después del portaaviones estuve en 78, 79, estuve en Mar de Minas, en el 80 estuve en la Escuela Naval, en el 81 hice la Escuela de Oficiales, donde uno adquiere la orientación, porque uno cuando sale de la Escuela Naval sale o infante de marina, o naval, o contador, digamos. Yo salí de parte naval, pero después de 2 años, 3 años de carrera, hacemos la Escuela de Oficiales, donde uno se orienta o en la parte de comunicaciones, antisubmarina, artillería, máquina o electricista. Y yo opté por la parte artillera, que estaba deslumbrado por la reciente incorporación de los buques, las fragatas inglesas, justamente Hércules y Santísima Trinidad, con todos sus nuevos sistemas misilísticos, los IDAR, cuarto de operaciones centralizado, después se incorporaron los misiles Exocet, así que era un salto tecnológico y de capacitación muy importante que me deslumbró y bueno, me llevó a elegir la artillería como orientación y terminado el curso, qué mejor destino que la Catedral de la Artillería en la Armada, que era el crucero General Belgrano, que tenía todas las calibres de artillería posible, las 6 pulgadas, 5 pulgadas, 40 milímetros, 20 milímetros. Tenía un sistema de misiles SICAT de defensa antiaérea puntual, que era una de las pocas modernizaciones que se le había hecho justo con las partes de sensores. Tremendo el poderío de fuego que tenía el crucero. El crucero tenía mucho poder de fuego, no era ya, pensamos que era un buque, bueno, que fue construido ya en el año 39, incorporado además en el 51, así que un buque que desde el punto de vista tecnológico estaba superado, pero tenía un gran poder de fuego, así que, digamos, su aptitud básicamente era para apoyo de fuego terrestre ante un desembarco anfibio por la cantidad de artillería que tenía, pero en el duelo superficie contra los buques modernos, como eran los que nos tuvo que enfrentar en la guerra, estaba un poco en desventaja. Por eso navegábamos con cobertura de dos destructores, que también eran buques de los años 50, incorporados de los años 70, pero más modernizados en toda la parte de sensores, y lo que tenían la incorporación de los misiles Exocet 38, que nos daba una capacidad de fuego importante. Así que nosotros con los CICAT, defensa aérea, y con la artillería de defensa aérea, dábamos de alguna manera una protección aérea, y los destructores tenían la capacidad antisuperficie. ¿Dónde lo encuentra o cómo se entera del desembarco argentino de la Operación Rosario? Imagino que embarcado, pero ¿qué sintió al enterarse? El crucero General Belgrano hacía las veces también en verano, cuando los cadetes están de vacaciones, digamos, de buque escuela. Entonces, se embarcan en el crucero y salimos a navegar, le damos todo tipo de instrucciones, artillería, navegación, pasan por las máquinas, etcétera, etcétera. Así que hicimos todo un embarco de verano con los cadetes y volvimos a puerto y entramos en reparaciones. El buque estaba en reparaciones y la verdad que no había mucha información, pero veíamos, estamos en Puerto Belgrano, y Puerto Belgrano había un movimiento, íbamos a hacer lo que se llama la etapa de mar, o sea, a lo largo del año, para hacer adiestramiento de flota, se hacen diversas etapas de mar. Esta era la primera, pero había un movimiento realmente inusual. Así que yo estuve con varios oficiales que zarpaban para hacer la etapa de mar, y estaba todo este tema de la expedición Davidoff en las Georgias, que hubo una escalada diplomática. Entonces el tema Malvinas estaba, pero la verdad que no teníamos ni la menor idea de lo que iba a suceder. Pero bueno, el 2 de abril, ya con la flota había zarpado, nos convoca el comandante y nos da la noticia de que se había desembarcado en las Malvinas, lo cual lo tomé con mucha emoción, cierta frustración por no haber estado en un evento tan importante,
pero también con mucha emoción y orgullo porque la enseña blanca y celeste volvía a flamear en aquellas tierras. Así que lo que nos dijo el comandante, dice, bueno, pero ahora nos tenemos que preparar, porque esta es la primera parte, preparémonos para lo peor, que tengamos que salir a navegar y a defender la soberanía recientemente recuperada. Así que así lo hicimos y realmente pusimos el máximo esfuerzo y debo reconocer también todo el personal civil de los talleres de Puerto Belgrano que pusieron todo el esfuerzo, toda la dedicación, todo el máximo compromiso para que el buque estuviera en condiciones de salir a navegar lo más pronto posible. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo salieron al mar? Y después salieron al mar más o menos mediados de abril, conformado lo que se llamaba el grupo de tarea de la 79.3. O sea, la flota era la fuerza de tarea 79 y básicamente había más grupos de tarea, pero básicamente estaba el portaaviones con todas sus escoltas, donde estaban los buques recientemente incorporados, como le decía la Hércules y la Santiago Trinidad, con sus sistemas misiles IDAR, que le daba una cobertura de área, de defensa aérea muy importante, y también las corbetas francesas, que se habían también incorporado con sus Exocet, los destructores, etcétera, etcétera. Y nosotros compusimos con el Piedrabuena y con el Bullard, dos buques destructores, ya le digo, de la época de los años 50, pero incorporados 70, que tenían Exocet, antisuperficie, y el buque petrolero Puerto Rosales, que nos dieron una misión de ir al sur. Básicamente tenía la misión de vigilar los accesos del sur, para que no haya buques ingleses que entren por el Océano Pacífico, tanto por el Magallanes, el Beagle o el Drake, o por el Cabo de Hornos, y estar en condiciones de neutralizar cualquier unidad enemiga. Y también apuntaba a un tema estratégico de diversificar la amenaza. O sea, el grupo portaaviones estaba por el norte y el grupo nuestro por el sur, para de manera que el enemigo plantee que tenía dos frentes de ataque y eso le generaba bastante incertidumbre. Dos frentes de ataque y dos blancos importantes como tentación, porque tanto el portaaviones como el crucero seguramente serían los que más tenían en la mira los británicos, ¿verdad? Exactamente. Nosotros, por supuesto, que a la hora de la navegación íbamos haciendo toda la evaluación de capacidad del enemigo, fortalezas nuestras, y hacíamos un juego de fortalezas y debilidades, y uno sacaba la cuenta en función de la cantidad de buques de ellos, que realmente los superaban en cantidad y calidad. Ellos lo que tenían una gran fortaleza con la parte aérea, con los Sea Harrier, ¿no? Ellos tenían dos portaaviones, el Hermes y el Invencible, con los Sea Harrier, que eran aviones de vuelo vertical, pero eran básicamente interceptores, tenían posibilidad de ataque contra buques, pero nosotros la parte de antisuperficie y antiaérea, si bien teníamos tanto sensores como armamento de menos capacidad, teníamos mucha confianza en poder tener éxito. Lo que sí realmente no teníamos forma de hacerlo diferente a los submarinos nucleares. Los submarinos nucleares, a diferencia del submarino convencional, que tiene motores de combustión interna cuando está afuera, que necesita de oxígeno, y a partir de ahí hace todos sus movimientos generadores, carga de baterías, para mover a los motores eléctricos en inmersión. Pero como eso le da poca posibilidad por el consumo, lo que se establece son zonas de patrulla que se establecen en zonas focales, donde el submarino está a la espera, a mínimo movimiento, para no hacer consumo mucho de las baterías. Porque cuando tiene que cargar batería, tiene que salir afuera, sacar el snorkel para hacer trabajar sus motores de combustión interna, que es cuando son más frágiles de las amenazas. Pero el submarino nuclear no tiene esa limitación, así que su área de patrulla es el Atlántico Sur, y ellos tienen capacidad de detección por sus hidrófonos a mayor distancia que los sonares nuestros, que en esas latitudes el alcance sonar era muy bajo, y tenía los misiles, los Tigerfish, que nos pueden lanzar. Así que contra el submarino nuclear no había forma de hacerle frente. Pero de cualquier manera la Armada entendía que era un medio marítimo y tenía que estar presente, y así salió, tanto el portaaviones con el nuestro, con todos sus coordinadores, como nosotros por el sur, salimos a dar batalla, con la idea, por supuesto, de infligir la máxima daño al enemigo, pero el target era un portaaviones, sacar de servicio un portaaviones inglés. La táctica inglesa, más allá de que sea concentrada, dividida, directa o indirecta, lo que sea, tenía que terminar con un desembarco anfibio. Para el desembarco anfibio es un momento que uno tiene muchas limitaciones en cuanto a maniobra, porque tiene que bajar toda lo que es la dotación, el apoyo logístico. Entonces los buques están cerca de la costa con poca maniobra,
Entonces los hace muy débiles ante ataques aéreos. Entonces una condición básica para lo que es un desembarco anfibio es tener superioridad aérea. Claro. Si nosotros podíamos lograr dejar fuera de servicio a uno de los dos portaaviones, esa superioridad aérea no hubiera podido estar presente. Entonces el desembarco se le hubiera complicado muchísimo. Así que bueno, así fue, y fue toda la estrategia que casi lo cumplimos el día 1 de mayo, que fue cuando estuvimos a punto de entrar en acción y en combate con las fuerzas británicas. ¿Y por qué finalmente no se dio esa entrada en combate? ¿Cuál fue el motivo? Bueno, nosotros estábamos, por supuesto, en área sur, perfectamente conectados con el grupo de tarea del norte, el portaaviones, y ese día 1 de mayo se detectó a una fuerza enemiga que tenía, por supuesto, eran ecos del reflector de radar, así que tenía un eco grande en el medio, rodeado de sus coordinadores, o sea que daba toda la impresión de que eran portaaviones con sus coordinadores. Sí. Así que se planificó para hacer un ataque en las primeras luces del 2 de mayo, y porque los aviones nuestros, los aviones de ataque, los A4, tenían que salir con luz de día. Y estaba todo previsto para hacer esa maniobra, pero el pronóstico para el 2 de mayo a la madrugada, contrariamente a toda probabilidad, porque en ese lugar donde reina los vientos, el pronóstico es que no iba a haber viento suficiente para hacer decolar las aeronaves del portaaviones. Las aeronaves del portaaviones que zarpan para ataque cargada de bombas necesitan un viento relativo, que es la suma del viento verdadero que hay en la zona más la velocidad que le da el buque, y como no había viento en la zona, ese viento relativo que necesitaba no lo iban a tener, entonces se programó suspender el ataque, que ahí nos dieron la orden en las primeras horas del 2 de mayo de ir a una zona de espera. Estuvimos en combate prácticamente toda la noche del 1 de mayo y madrugada del 2 de mayo, 100% en combate, y ahí se pasó a lo que se llama crucero de guerra, que son un tercio en combate, un tercio en tareas de logística y un tercio descansando. La orden era entonces navegar hacia el sur a un lugar de resguardo, digamos, de espera. Sí, básicamente caíamos hacia el oeste, acercarnos a la área de Estado, donde nos iban a dar un área de patrulla, esperando el momento de efectuar ese ataque que lamentablemente no se pudo producir. Que básicamente iba a ser a través de los aviones, del portaaviones, claro, que a decir verdad tenían que pasar 3 barreras muy complicadas. La primera, la producida por la barrera de los Sea Harrier, que eran aviones interceptores de altísima calidad. Después los misiles que se llaman misiles de área, que no solo protege al buque en sí, sino a buques que están en su proximidad. Y por último, cada buque tenía su sistema, tanto con artillería y sistema misilístico de defensa puntual, así que tenía que batir 3 barreras para poder hacer blanco en algún portaaviones o a los buques coordinadores. Seguro. Pero ya estaba así decidido, así se iba a hacer, con toda la dificultad y los peligros que entrañaba, pero estábamos decididos a hacerlo, y en ese sentido el comandante nuestro hizo una tarea magnífica en cuanto a conducción, en cuanto a incentivo, motivaciones de gente. La gente estaba sumamente motivada y estaba dispuesta a hacer todo lo posible para tener el mejor efecto posible. Una cosa que siempre destaco es que, cuando se terminaban los zafarranchos, el adiestramiento, ante la navegación, yo bajaba a los hollados para juntarme con mi gente, preguntarle cómo estaba, qué sentían, y realmente el clima de efervescencia, de motivación era tan grande que cuando me iba, yo iba a incentivarlo, pero que me iban motivar e incentivar era yo por el espíritu que tenía la gente. Y eso fue gracias a tanto el comandante como su comandante y toda la plana mayor y sus oficiales, que realmente hicieron un trabajo de conducción sumamente importante en esos difíciles momentos. Carlos, el crucero tenía 5 torres de 105 milímetros, es así, 3 en proa y 2 en popa. 127 milímetros. 127. Sí. ¿Usted era artillero y estaba a cargo de algún grupo de torres? Yo estaba de 40 milímetros, después me habían pasado a las 5 pulgadas, que era básicamente defensa aérea, así que estaba cubriendo la guardia durante toda la noche hasta que a las 5 de la mañana levantaron la estación de combate, pasamos a crucero de guerra, yo seguía hasta las 8, que era mi turno de guardia, al mediodía me fui a almorzar, y después de almorzar me fui a dormir porque tenía que tomar la guardia a las 8 de la noche, así que tenía que descansar después de toda la noche sin dormir. Así que el tema del ataque inglés me produjo cuando yo estaba durmiendo, descansando en el camarote. ¿Y en qué sector estaba el camarote suyo? Prácticamente en la proa,
Así que, ¿quiere que le pase a contar todo cómo se dio la parte del ataque? Sí, por favor, porque si estaba cerca de la prueba, ha estado muy cerca de uno de los torpedos. Exactamente, estábamos durmiendo y por ahí, a eso, las 4 de la tarde, que justo es cuando hay un cambio de guardia, ¿no es cierto? Que uno siempre dice que debe ser esperar ese momento, porque es un cambio cuando está la gente que se va, que la que está más interiorizada a toda la situación, y la que entran, que hasta que se ponen en claro, tarda un tiempo, así que es un tema que uno siempre dice es de debilidad. Justo a las 4 de la tarde, cambio de guardia, fue el ataque. Yo estaba durmiendo, pues tomaba guardia a las 8 y no había dormido el día anterior, y fue una explosión tremenda. Pero bueno, pero en la proa, pegó en la proa, que si hubiera pegado 10 metros más a popa de donde pegó, yo no estoy acá contándole, ¿no? Me hubiera llevado a mí. Pero bueno, gracias a Dios pegó bien en la proa, y ahí está todo lo que es la maniobra de ancla, están los talleres, están galpones de almacenamiento, así que entiendo que ahí no debe haber producido muchas víctimas. Pero a los 5, 6 segundos, 10 segundos, sentí otra explosión que fue la que pegó en el centro, ¿no? Y ahí sí, pegó en los hollados, que son los dormitorios donde está el personal, y ahí sí fue donde se produjo las mayores pérdidas humanas, y con una entrada de aguas brutales, ¿no? Bueno, pero con la explosión quise salir del camarote, estaba con un compañero mío, entonces también teniente corbeta Gonzalo Loncén, que llegó a ser su jefe de la Armada Argentina. Quisimos salir, estaba la puerta trabada, así que bueno, por suerte logramos salir, y ahí bueno, subimos arriba, y siempre recuerdo ahí la actitud del comandante ya en el puente, dando las directivas, dando las órdenes para que todo la gente se comportara con orden, nos ordenaba y realmente dando todas las órdenes para salvar el crucero, pero con una firmeza inquebrantable, con un absoluto control de sí mismo, mientras se vivían realmente momentos trágicos, ¿no? Sí, seguro. Pero ahí estaba, dio la orden a todos los que eran los grupos de reparaciones y contravería para que den un informe de cómo estaba la situación, y cuando le traen la situación tiene que dar la orden que nadie quiere dar, ningún comandante quiere dar, que la abandone el buque. Y a esa actitud del comandante también tengo que destacar la actitud heroica de todos los marinos, desde el último conscripto hasta el oficial, en forma ordenada, con mucho compromiso, como debe ser, ¿no? Con coraje, con solidaridad con el compañero en dificultades. Cubrimos los puestos de abandono, esperando la orden del señor comandante. Destaco que en ese momento que realmente el buque estaba decorado más de 60 grados, era una situación sumamente dramática. Uno hacía un poco de visión al futuro, o sea, sabíamos dónde estábamos lejos de cualquier posibilidad de llegar a tierra, y que el enemigo se nos podía venir encima en cualquier otro momento, ¿no? Pero no recuerdo haber visto, escuchado a un sálvese quien pueda, a una estructura egoísta, todo lo contrario, como les decía, en forma ordenada, con compromiso, y el único pensamiento que tiene la gente es ayudar al compañero en dificultades. Eso es un diagrama que está previsto ya en caso de ataque, de abandono del buque, cada uno tiene su sector asignado, su balsa asignada y demás. Exactamente, y bueno, y a lo largo de la navegación, una cosa que hizo mucho hincapié el comandante, todo lo que era rol de combate, rol de contravería, rol de abandono, así que todo se hizo con la máxima orden, y cuando se dio la orden de desembarcar, todo se hizo en forma muy prolija. Por suerte yo estaba con 20 hombres, subimos todos a la balsa. Pero ¿qué pasó? El buque estaba escorado hacia babor, el buque, gracias a Dios, estaba en babor, así que la cubierta del agua estaba prácticamente ahí nomás, ¿no? Porque por la escora. Así que fue muy fácil bajar la balsa, subir todos, pero el viento no nos dejaba apartarnos del buque, y nos fue derivando hacia la proa del buque, donde estaban todos los hierros retorcidos, y nos rompió toda la balsa. Así que los 20 míos se tuvieron que ir al agua. Y ahí, bueno, empezamos a nadar. Yo, por suerte, era un joven oficial, bueno en natación, así que visualicé más o menos a 20 metros otra balsa, nadé hacia ahí. Ahí Dios realmente nos dio una mano, porque era una balsa donde había 3 personas. Y la verdad que tuvimos suerte los dos, porque si esas 3 personas hubieran seguido como ustedes, no hubieran sobrevivido por el frío que hubieran pasado. Y nosotros, si hubiera habido una balsa completa, 20, no hubiera tenido lugar, que hubiéramos también
el agua estaba helada, así que con la poca resistencia que teníamos no teníamos posibilidad de ir a nadar a otra balsa. Claro, seguro. Así que subimos ahí a la balsa, yo fui el primero, quise subir, pero el gomón de la balsa es enorme, entonces necesitaba una escalera que no había, así que yo hice de escalera de todo, me usaron, me pisaban los hombros y subieron, así cuando todo el mundo estuvo a bordo me subieron a mí, pero gracias a Dios toda la balsa mía pudo sobrevivir, porque nos encontramos con esos 3 tripulantes y la balsa, y que ya digo, fue una obra de Dios, ¿no?, que nos ayudó a los dos. Cuentan los que vivieron esa parte de la historia que el Belgrano fue noble con sus marinos hasta el momento de hundirse porque lo hizo muy lentamente para no chupar las balsas. Bueno, eso es un recuerdo que tengo grabado en mi mente. Cuando ya estaba en la balsa, miré hacia el crucero y uno veía el crucero escorado y uno decía, cuando se hunda va a chupar toda la balsa, lo que sea, pero no. Noble como siempre, partió a su apostolado definitivo, dando tiempo a que gran parte de la traducción pudiera abandonar el mismo y llevando consigo sus 323 marinos convertidos en su más leal guardia de honor, ¿no?, que lo siguen acompañando hoy día en el lecho de mar, donde está su reposo final. Y en vez de chupar, al contrario, todo un oleaje que separó a todas las balsas que estaban alrededor. Y bueno, empezamos la otra etapa que fue hasta que fue el rescate, que fue una etapa muy dura, ¿no? Pero realmente recuerdo al crucero levantar su proa, irse al fondo del mar, ya le digo, a su postor definitivo, pero con una nobleza que emociona. El comandante y el segundo fueron los últimos en abandonarlo, ¿no? Bueno, esa es otra cosa que tengo que rescatar. Están las fotos que tomó el capitán Gut desde la balsa, la foto del crucero, su último momento del crucero, y hay una foto donde hay 2 personas que son justamente el comandante, capitán Bonson, con su oficial Barrio Nuevo, que es el máximo grado del oficial y de suboficial, pero con la misma valentía, con el mismo coraje, con el mismo compromiso, que el comandante no se subió a la balsa hasta no percatarse y asegurarse que toda la dotación que había sobrevivido estuviera embarcado. Y él estaba dudando en irse a la balsa y el suboficial Berroneo le dijo, señor comandante, si usted no sube, yo lo acompaño. Y ahí de alguna manera lo obligó moralmente a tirarse al agua y nadar a su balsa, pero me queda como imagen de lo que es un verdadero líder, un verdadero conductor, hasta el último momento, defendiendo a su gente y protegiéndolos, y solamente subirse a la balsa cuando se cercioró de que toda su estación estuviera en la balsa. ¿Cómo fue la continuidad a partir del momento de estar en las balsas, la organización? Porque obviamente un grupo de gente en esa situación, en algunas balsas habría heridos, en otras no, pero ¿cómo siguió la historia, Carlos? Bueno, por eso, la otra etapa para contar que es el tema de la balsa, porque una vez ya en la balsa, viendo que se había hundido el buque, yo tenía 2 sensaciones. Por un lado, sabía dónde estaba, porque bueno, como cubría guardia en el puente, estamos alejados totalmente de toda posibilidad de llegar a tierra, y decía que nos vengan a rescatar, pero si nos vienen a rescatar es carne de cañón para el submarino que estar agazapado, esperando justamente a que venga el rescate para dañar más a la flota enemiga, ¿no? Había 2 destructores realmente muy importantes, con sus exocet, que eran carne de cañón importante para los británicos, ¿no? Así que yo decía, ojalá que no vengan, pero por otro lado decía, ojalá que vengan, porque acá más de un día estamos todos congelados de haber nadado hasta la balsa. Y bueno, así que por supuesto eso eran lucubraciones mías, pero bueno, terminó esas lucubraciones, estábamos los 23 y dije, bueno señores, ahora somos un equipo, todos tirar para el mismo lado, que no haya desesperación, y la gente reaccionó de la mejor manera, señor, vamos para adelante. Y en ese momento, cuando se hunde el crucero, surge de todos lados el grito de viva la patria, viva el crucero General Belgrano, que realmente lo recuerdo y me resumo a los oídos todos los 2 de mayo. Pero bueno, el partido, y en ese momento empezó un temporal, pero realmente fue un temporal terrible, con unas olas de 4 o 6 metros, 8 metros, dicen. Uno golpeaba la balsa, parecía que la iba a dar vuelta, así quise poner toda la gente de la banda donde chocaba la balsa,
venía la ola, pegaba, nos tiraba toda la otra banda, y así toda la noche que decíamos, bueno, no sé cuánto va a durar. Las puertas de la balsa estaban abiertas, así que nos entraban agua, permanentemente con agua, mojados, pero la gente no hubo ni un acto de cobardía, no sabe si quien pueda, nada. Todo el mundo, señor, vamos adelante, otra vez. Y así pasó toda la noche, hasta el día siguiente empezó a calmar el agua, y ahí nos dimos cuenta, claro, no era una balsa nuestra, porque nosotros no habíamos nadado, en ciertas balsas había un equipo de comunicaciones, y nos dimos cuenta que ahí había un equipo de comunicaciones. Así que había que darle, con una manija había que dar vuelta, entonces lo puse a 2 conscriptos a dar vuelta, y era una frecuencia de emergencia, y, oh sorpresa, me contestaron. Entonces yo di la directiva, mi director del crucero General Belgrano, y la latitud y la longitud estaba con el capitán Paz, que había estado en el puente de comando hasta el último momento, así que me dio bien latitud y longitud. Pasé esa información, y a partir de ahí se interrumpió la comunicación y nunca más la pude retomar. Como anécdota le cuento que después me encontré con un oficial del Bullar que me dice que él la había recibido y había descifrado mi voz, así que esa fue la primera información de que, bueno, que había gente que había sobrevivido. Y a toda esta actitud yo quiero hacer un reconocimiento muy grande, si me permite. Sí, por supuesto. A todos los que participaron en la operación de rescate, porque vinieron a rescatarnos sabiendo que el submarino podría estar agazapado, listo para infligir el daño, pero no dudaron en venir a nuestro apoyo. Se juntaron el Gurruchaga, el Bahía Paraíso, los 2 destructores, que ellos habían seguido navegando porque, claro, el crucero, cuando recibe los 2 torpedos, se le cortan totalmente la energía eléctrica y se queda sin comunicaciones. Y después, bueno, supe que el Cóncavo tiró 3 torpedos, a popa, al centro y a proa del crucero. El de popa se fue para el centro, el de centro se fue para proa, que fue lo que dio impacto, el de proa siguió y explotó por proximidad, muy próximo al Bullar, que él fue el que dio la alarma torpedo, al alarma torpedo está bien claro que tenían que hacer una maniobra de escape, alejarse lo más rápido posible, y después de un tiempo prolongado se dieron cuenta de que el crucero no estaba. Y bueno, después hacen toda la maniobra de volver, pero cuando había el temporal, toda la balsa las había derivado hacia el sur, que derivamos hasta el momento después de ser rescatados, habíamos recorrido 100 kilómetros. Y bueno, y a los 2 destructores, el Gurruchaga y al Bahía Paraíso, vinieron en nuestro auxilio, ya le digo, con la inmensa peligro de que podría estar el submarino al acecho. Y a esa actitud de los buques también debo reconocer la parte aérea, porque enterado del hundimiento del crucero Belgrano, se genera desde el Río Grande, se larga un Neptune para que nos venga a socorrer, y el primer Neptune no nos encuentra, pega la vuelta y sale un segundo Neptune, tampoco encuentra nada y le llega lo que es la lotería. La lotería es que tiene que pegar la vuelta porque tiene el combustible suficiente para llegar al aeropuerto sin inconveniente de abastecimiento. El comandante era el capitán Pérez Roca, y él dice, bueno, si yo pego la vuelta hasta que llego a Río Grande y sale otro Neptune de búsqueda, si hay los sobrevivientes no van a poder aguantar estas condiciones climáticas tan terribles. Claro. Así que él junta a su pequeña dotación, que eran 8 o 10 hombres, y le dice, mire, a riesgo de que nos quedemos sin combustible, pero creo que tenemos que arriesgarnos para extender a máximo este vuelo. Y por unanimidad continúan su vuelo, y a los 10 minutos detectan la primera balsa, que fue la que posibilitó quedar el punto dato para que todo después, la parte de superficie, pudiera ir a ese punto dato y empezar la búsqueda de las balsas. El Neptune del capitán Pérez Roca con su dotación, del cual el segundo era un compañero mío, el capitán Anderson, llegaron a Río Grande con todas las alarmas de combustible prendidas que casi no llegan. Así que otro acto realmente de coraje, de solidaridad con el compañero. Sin lugar a dudas. Nos debe enorgullecer a pesar de la tristeza de la pérdida de tantos camaradas. ¿Se habían dispersado mucho las balsas? Estaban Sí, las balsas estaban dispersadas. Cuando llegó la noche, uno veía luces
Cuando empezamos incluso nos amarramos balsa con balsa, que es lo que dice un poco el protocolo, pero cuando los oleajes pegaban la balsa, que se iban a romper las gomas, cortamos todo y cada uno se fue. Así que al día siguiente yo miraba y veía balsa, pero muy lejos. A eso del mediodía escuché un ruido de un avión pasar, que uno no sabía si era un cigarrillo, si era... Claro. Y bueno, después uno pudo constatar que era el Neptune que nos había detectado. Así que más o menos a eso de las 6 de la tarde vimos un buque aproximarse, que era un destructor, que estaba a lo lejos, así que nosotros dentro de la kit que tenía la balsa había bengalas, bengalas, ya se veía de noche y después se vino una oscuridad total y no había rastro de buques que nos acercaran y realmente nosotros estábamos congelados, no sabíamos si íbamos a pasar la noche. Y a lo lejos ahí se vio una lucecita que se iba acercando, que quien era el Gurruchaga, al mando del capitán Vázquez, hoy almirante Vázquez, fue su jefe de la Armada, que era una dotación de 40 personas el Gurruchaga y se va a rescatar alrededor de 400 personas. Y bueno, se acercaba hasta que vimos que se nos puso la prueba hacia nosotros, se acercó, nos hizo cortar todo el techo, había bastante temporal, así que era una situación muy muy complicada para el rescate. Ellos tenían que maniobrar de manera cuando estuviera en el seno, cuando bajara no nos pegara a nosotros, pero bueno, se pudo hacer la maniobra. Yo hice desembarcar a toda mi dotación y bueno, cuando me tocó a mí ya el agua, habrían pasado ya 20 minutos de todo el rescate, del primero hasta los 23 que se fueron, y cuando quise ir, me fui al agua. Y ahí realmente tuve una interacción con el más allá. Siempre recuerdo que pensé en mis padres, le decía, pobre padre, cuando se entere que me morí acá, al lado del buque que nos iba a rescatar, no van a tener consuelo. Pensaba en mi novia, que ella venía del mundo civil, nunca iba a entender la vida del marino, pero también pensé, bueno, pero estoy muriendo para la patria, sí, qué mejor manera de morir. Y estaba en todos esos cabideos mentales cuando siento un golpe al lado mío, que era un salvavidas que me habían tirado del Gurruchaga, una mano, me empiezan a tirar para arriba y no aguanto más y me caigo. O sea, fue con la derecha, puse la izquierda y me hace lo mismo. Y me acuerdo que iba pensando, si con la derecha no pudiste, olvídate con la izquierda, tal cual. Y en el último rapto de lucidez dije las piernas, Carlos, las piernas, así que metí las piernas, metí las manos, y ahí me subieron y me rescataron, y me sacaron a cubierta, y le digo, mire, fróteme el corazón porque se me para. Y ahí, bueno, vino un médico, me asistió, me sacaron todo el uniforme, me dejaron prácticamente desnudo, y así me dejaron porque tuvieron que ir a asistir a otra balsa, así que me levanté, muerto de frío, caminé y bueno, ya ahí me encontré con otros camaradas también del crucero que habían sido rescatados, y le dije, por favor, hágame masaje porque estoy congelado. Pero bueno, gracias que era muy joven, a los 10-15 minutos estaba ya totalmente recuperado y asistiendo a los otros camaradas con dificultades. Completamente al límite, Carlos. Sí, fue una experiencia, sí, que siempre la recuerdo, pero cuando hablo de estos temas siempre tengo dos sentimientos. Por un lado, una enorme tristeza porque se me pasan caras de gente que conocí, que hoy son parte de la Guardia de Honor, que nos sigue acompañando a nuestro crucero en su reposo final. Sí. Está los 3 guardias marinas, Torlasqui, Seguirre, Sevilla, los suboficiales, Andrada, bueno, Barrio Nuevo, Conscripto y Cabos, se me pasan y bueno, y me produce una enorme tristeza, pero por otro lado un enorme orgullo la reacción. Yo siempre digo de la reacción, el comportamiento de la gente en un momento tan dramático, tanto la gente del crucero como todos los que participaron en la operación de rescate. Yo siempre digo que el crucero, que éramos 1093, de alguna manera es una muestra de lo que es el país, porque ahí hay gente de todas las provincias, de todos los rangos sociales, con todas las capacidades, pero todos reaccionaron ante una situación realmente dramática de la misma forma, así que siento un enorme orgullo como marino, pero también como argentino. Ya rescatados una cantidad importante, 400 personas en el destructor, cuando la dotación era de 40 personas, imagino sería dificilísimo también la situación, porque obviamente estarían los que estaban en buenas condiciones de salud, relativamente buenas condiciones de salud, pero habría
heridos también. ¿Cómo fue el regreso al continente? ¿En qué momento tocan tierra nuevamente? Ya prácticamente mi balsa, se rescataron otras y fue ya el punto final porque ya estaba rebalsado y pusimos proa al continente. También medio de un temporal se bomboleaba para todos lados, el Guruchaga, que era un aviso, así que tenía muy poca capacidad se movía para todos lados, tenía mucha escora, ¿no? Sí. Y bueno, y al día siguiente, prácticamente al mediodía, llegamos a puerto y ahí se produjo el desembarco. Estaba todo muy bien organizado, nos vinieron ya con ropa limpia, seca, y bueno, hicieron todo un operativo y ahí nos llevaron al aeropuerto. Prácticamente a la noche ya nos mandaron a Puerto Belgrano. Así que tuvimos esa suerte realmente de volver sanos y salvos a nuestras casas. Y el resto de lo que siguió de la contienda por Malvinas hasta el 14 de junio, ¿ustedes les tocó estar solamente en Puerto Belgrano? ¿Pudieron ir a sus casas? ¿Cómo fue la situación puntualmente de ustedes? Por eso, yo de ahí, de Puerto Belgrano, me mandaron a Buenos Aires, a mi familia. Que mi familia, le cuento una anécdota, mi padre era compañero de la almirante Anaya. Entonces, cuando se entera lo del crucero, lo va a ver a Anaya y Anaya le dice, mira, Carlos, lamentablemente tengo que decirte que han hundido el crucero, y en ese momento se entendía que no había sobrevivientes, ¿no? Claro. Así que mi padre volvió, nos juntó a la familia, dio esa noticia, y mi madre dijo, no, Carlos está vivo, está vivo. Y después, cuando reciben la noticia de que había una balsa que había dado el reporte de que estaban vivos, mi hermano dice, ahí está Carlos, y puede ser que se sido así, porque yo fui el que di la noticia, no sé si habrá sido otra balsa, pero bueno, entonces se aferraron a esa luz de esperanza que dio esa información, y bueno, que para ellos, gracias a Dios, se le transformó en realidad, pero no, hay 323 familiares, que yo siempre digo son los verdaderos héroes de esta gesta, los que no volvieron. También hay que pensar en los familiares que hoy día siguen extrañando y conviviendo con la pérdida de un ser querido, así que seguro. Mi máximo homenaje a los 323 héroes y a sus familias que también han hecho un aporte enorme a la patria. Está escuchando y me pide que le haga llegar sus saludos este amigo que yo le contaba que es de Saladillo, que es Juan Carlos Rubiera. Carlos Rubiera, más artillero como yo, así que un saludo muy especial para Rubiera. Y una de las cosas que el comandante, el capitán Bonzo, cuando se bajó del buque, dedicó toda su vida a mantener vivo el recuerdo de Belgrano, lo sé, mantener vivo a los 323 héroes, acompañar a las familias. Escribió un libro que se llama 1093, que son los 1093 tripulantes del crucero Belgrano, y hizo la agrupación General Belgrano, y cómo será su dedicación, que él saliendo ahí de Casa Amarilla, donde tenía la sede de la agrupación Crucero General Belgrano, iba en auto, se empezó a sentir mal, frenó, y ahí le agarró un infarto y murió, o sea que murió hasta el último segundo de su vida, lo dedicó a rememorar, mantener el recuerdo, especialmente los 323, y dando todo el apoyo a los familiares que son también héroes como ellos. Carlos, sé que participó también de aquella expedición de National Geographic que estuvo navegando el mar en el sur buscando al crucero. Sí, así es. Eso fue en el año 2002. Estaba el comandante de la corbeta Espora, ¿ya? Capitán de corbeta, y me designaron con el segundo comandante a hacer esta travesía en un buque de la mercante, el Seco Lenga, un buque chico, así que fuimos ahí y fue fuerte, pero ¿quiénes vinieron con nosotros? Dos suboficiales del Conqueror. Uno que estuvo en el sonar, que detectó al crucero Belgrano, y otro que fue el que lanzó los torpedos. Así que nos encontramos con ellos y realmente de un primer momento un poco frío, pero nos fuimos acercando y terminamos realmente abrazados. Yo les conté todo el cuento cuando estaba el segundo comandante, y fue todo una travesía que hicimos un gran honor, llamamos ofrendas florales. Cuando pasamos por el punto que entendíamos que estaba el crucero Belgrano, hicimos una gran ceremonia, tiramos las ofrendas florales, el segundo comandante dio un discurso muy emotivo,
Los suboficiales lloraron abrazados con nosotros y yo sigo teniendo contacto con ellos, me intercambio con mail. Cada 2 de mayo ellos me mandan un saludo y realmente fue una muestra de caballerosidad de ellos muy importante. Y nosotros íbamos también con sentimientos encontrados. Por un lado sería bueno saber exactamente el crucero, pero por otro lado era de una manera perturbar el sueño de aquellos que están reposando con el crucero. Y bueno, esa paradoja no lo encontramos, pero pasábamos muy cerca y le hicimos un emotivo homenaje. Seguramente. Así que fue una experiencia muy fuerte en lo emocional. Y ya le digo, hoy tengo 2 contactos con esta gente. Que si me permite también le voy a hacer otro comentario. Por supuesto. Yo después ya de capitán de navío, por eso siempre digo que tuve una carrera que la disfruté mucho, porque tuve destinos muy lindos, y la caballería y los valores que hay en la institución realmente siempre los disfruté. Bueno, fui designado para ser agregado naval, ¿dónde? En Gran Bretaña. Así que fui a Gran Bretaña con un poco a ver cómo me recibían, y realmente tuve un recibimiento muy cordial. El First Lord, el primer oficial, o sea, el comandante en jefe de la Armada Británica, era Alan West, que fue el comandante del Arden, que fue hundido en Malvinas por un ataque tanto a la Fuerza Aérea como a la Armada Argentina. Así que me encontré con otro veterano, pero realmente fueron palabras de mucho afecto, digamos, que vamos a trabajar para seguir adelante. Y bueno, tuve un paso en mi regaduría naval muy fructífero en ese sentido, y realmente siempre me hacían sentar en lugares privilegiados. O sea, el ser veterano, que yo pensaba que por ahí iba a jugar en contra, totalmente jugaba a favor. Y tuve una anécdota que me invitaron a dar una charla en la escuela de guerra de ellos, la escuela conjunta de ellos. Tienen una charla que se llaman From Both Sides, de ambos bandos. Claro, ellos han tenido conflictos con muchos países. Claro. Entonces sientan a un inglés y a un del bando contrario. Bueno, así que a mí me llamaron por el tema del crucero. ¿Y quién estaba del otro lado? Captain Brown, comandante del Conqueror. Así que realmente nos dimos la mano. Él contó todo como fue la experiencia de su punto de vista, y tenía grabado el audio de los lanzamientos de los torpedos. Así que pasó el audio y uno escuchaba el sonido del torpedo y las explosiones, las 2 explosiones, que realmente fueron muy fuertes. Así que bueno, y después di mi versión de cómo había sucedido, etcétera. Y después estuve hablando con él, fue una charla muy cordial, siempre lo recuerdo. Y le pregunté, ¿y ustedes qué hicieron después del crucero? Porque mi miedo mayor era que ustedes atacaran a los buques que venían rescate. Dice, de ninguna manera, terminado el hundimiento del Belgrano, sabiendo que venía una operación de rescate, como marca las leyes de guerra de Ginebra, me iba a atacar a buques que estaban en rescate, así que puse el rumbo del alejamiento. Así que Japó era lo que tendría que hacer, pero uno nunca sabe que lo va a hacer. Seguro. Así que todo el ejemplo que dieron, todo lo que participaron de la operación de rescate, lo hicieron sin saber que eso se había producido. Claro. Pero es bueno rescatarlo y saber que del otro lado también tuvieron posiciones listas. Carlos, ¿en qué año pasó a retiro y qué destino tenía cuando se retiró? Yo era Relaciones Institucionales, era contraalmirante, hacía mi primer año de contraalmirante, y bueno, el jefe de Estado Mayor me ofreció continuar, pero tuve un altercado muy fuerte con el Ministerio de Defensa, a raíz de unos ascensos que no se produjeron a oficiales por apellidos, como le decíamos, por haber sido hijos de oficiales que participaron del proceso de elección nacional. Gente destacadísima, que no los ascendieron por un tema netamente político, y realmente me vino todo lo que me enseñaron, los valores que me enseñaron a lo largo de mi carrera, especialmente el capitán Bonson, que el conductor tiene que estar para alentar, para generar la máxima eficiencia del buque, pero también para defender a sus subordinados en momentos de peligro. Acá no había peligro, pero aquí había injusticias. Entonces no quise continuar para mandar básicamente un mensaje al poder político para que se den cuenta de lo equivocados que estaban, porque eran gente excelente que había merecido
pero no porque lo valora yo, sino porque la Junta de Calificaciones así lo establecía. Nosotros tenemos un sistema de ascenso sumamente estricto, tenemos una foja que nos hacen todos los años, intervienen un montón de oficiales, gente, y hay todas las comisiones que se forman y hacen estrictamente una orden de mérito para ascenso, en este caso de la capitán de navío. Había pasado todos los filtros necesarios, así que me sentí en el compromiso, fluido por esos valores que me enseñaron, que yo viví personalmente en el crucero Belgrano, y pedí el retiro justamente para llevar ese mensaje de la injusticia que estaba produciendo, para darle a mi subordinado que todo lo que uno pregona a lo largo de sus años como oficial, lo está dispuesto a expresar en cuanto a comportamientos, y también un mensaje, un abrazo solidario a esa gente injustamente afectada en lo personal, en lo patrimonial y en lo profesional. Teniente de navío artillero en el crucero General Belgrano, contraalmirante retirado en esta parte de la historia, Carlos Castro Madero. De nuestra parte, un enorme agradecimiento, como le decía al comenzar la nota. Su relato ha sido seguido paso a paso por todos nuestros oyentes. Hemos recibido muchos mensajes que así lo aseveran. Yo le quiero agradecer muchísimo por su generosidad y obviamente ofrecerle el micrófono en el final para lo que quiera agregar. Simplemente decir que el mejor homenaje que le podemos hacer a esos 323 héroes y a sus familias es no dejarlos en el olvido. Por eso un agradecimiento muy grande a su radio. Siempre digo que solo muere que es olvidado, y a través de estos programas, a través de estas acciones, le estamos diciendo a esa gente que ellos siguen vivos en nuestra mente y en nuestros corazones. Muchísimas gracias.